Hola, soy Norma Ortiz Martínez, estudiante de Administración y Gestión Pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La Constitución que hoy nos rige establece una estructura de 3 poderes autónomos, fundamental para garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos frente a los abusos de cualquier orden político y de gobierno. Es el elemento primordial de un Estado democrático y es la garantía de un equilibrio sobre el mismo poder, al mismo tiempo que las facultades otorgadas a estos órganos son ejercidas en un marco de respeto y autonomía. La división de poderes significa que no hay injerencia de uno sobre otro, pero sí convergen para lograr un equilibrio constitucional. Con ello se pretende asegurar el ejercicio de una democracia y un sistema justo e imparcial que proteja las garantías individuales y genere credibilidad hacia las instituciones que conforman el sistema administrativo gubernamental. Conociendo el poder legislativo. Como su nombre lo indica, su función principal es legislar, es decir, es responsable de la elaboración, debate y aprobación de leyes y políticas públicas. ¿Cómo está integrado? Su estructura se encuentra conformada por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está formada por una mesa directiva que conduce las sesiones legislativas, los debates, las discusiones y votaciones, compuesta por un presidente, 4 vicepresidentes y 7 secretarios. Los diputados están organizados en grupos parlamentarios y comisiones. Estos grupos coordinan las actividades legislativas como el análisis, discusión y elaboración de dictámenes sobre los proyectos de ley presentados. Estas comisiones parlamentarias pueden referir a derechos humanos, educación, salud, justicia, entre otros. El principal órgano del Senado es la mesa directiva, que está formada por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, elegidos por sesión plenaria para un mandato de 1 año. El presidente de la mesa directiva es el encargado de abrir, dirigir, cerrar o suspender los trabajos, así como de conducir los debates. Los senadores representan los intereses de las entidades federativas y son responsables de revisar y aprobar las leyes hechas en la Cámara de Diputados, así como la ratificación de tratados internacionales que el Poder Ejecutivo firma con otros países. ¿Cuáles son las funciones generales del Poder Legislativo? 1. Elaboración, revisión y aprobación de leyes. El Congreso de la Unión es responsable de iniciar y aprobar los proyectos de ley en diversas áreas, como seguridad, salud, educación, seguridad, medio ambiente, entre otros temas nacionales, incluyendo el análisis y aprobación de reformas propuestas por el Poder Ejecutivo. Con ello se busca garantizar los derechos y deberes de ciudadanos mexicanos. 2. Aprobación del presupuesto. La Cámara de Diputados tiene la facultad de analizar y aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación para el desarrollo de políticas públicas. 3. Fiscalización y control. También es responsable de fiscalizar al Poder Ejecutivo, garantizando la transparencia y legalidad de las acciones en la Administración Pública Federal. 4. Ratificación de tratados y nombramientos. Los senadores ratifican tratados, acuerdos internacionales, así como el nombramiento de cargos o secretarías. ¿Cómo el Poder Legislativo colabora o entra en conflicto con los otros poderes del Estado? El Poder Legislativo actúa como un contrapeso al presidencialismo. Sin embargo, junto al Ejecutivo, aprueba iniciativas de ley con transparencia y constitucionalidad. Con el Poder Judicial ajusta las leyes en respuesta a sentencias de la Suprema Corte de Justicia. En 2019, el Congreso, con la mayoría, aprobó la creación de la Guardia Nacional, una iniciativa del Poder Ejecutivo en el propósito de fortalecer la seguridad pública. En caso contrario, en noviembre de 2022, donde la reforma electoral que buscaba reestructurar el Instituto Nacional Electoral, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, no obtuvo la votación requerida por el Poder Legislativo para la aprobación de la reforma, pues se consideraba que vulneraba la autonomía de este órgano y con ello la democracia. El Poder Ejecutivo, ¿qué es y cómo funciona? Tras el establecimiento de la Constitución de 1824, el Poder Ejecutivo fue formalmente definido en el país.
Este periodo fue marcado por diversas reformas constitucionales. Con la promulgación de la Constitución en 1917, se enfatiza la elección presidencial con un mandato de 6 años sin reelección. Como su nombre lo indica, es aquel que ejecuta las políticas públicas, medidas y legislaciones. Conforme al artículo 80 de la Constitución, se deposita este poder en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente tiene entre sus atribuciones garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos para su aplicación en todo el territorio nacional, coordinar las secretarías de Estado, proponer iniciativas de ley a partir de proyectos ante el Congreso. Eso incluye también el presupuesto de egresos de la Federación y la recaudación fiscal. El presidente representa a México en las relaciones internacionales. Actúa como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene la facultad de nombrar a secretarios de Estado, el titular de la Consejería Jurídica, así como directores de los organismos paraestatales. Es su obligación garantizar la seguridad interior y exterior mediante políticas de seguridad pública y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con el cual se guían las políticas públicas del sexenio. La administración pública federal, que depende del Ejecutivo, se divide en centralizada, descentralizada y paraestatal. Centralizada porque actúa bajo el poder y autoridad del Ejecutivo federal o en consiguiente del Ejecutivo estatal. Tal es el caso de las diferentes secretarías de gobierno. Los titulares de estas son designados por el presidente y reguladas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y órganos reguladores coordinados. Los organismos descentralizados son creados por este orden de gobierno. Estos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio para atender áreas como salud, educación, transparencia. Aunque son autónomos, también están sujetos a supervisión para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y el uso legítimo de los recursos. Tal es el caso de las universidades autónomas, Banco de México, fideicomisos, entre otros. Los organismos paraestatales forman parte del sector público. Estos gozan de autonomía y cumplen con la prestación de servicios, contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del país. Tal es el caso de Pemex o CFE, entre otros ejemplos. ¿Cómo entra en conflicto en controversia con el Poder Legislativo y el Judicial? En 2022, el Ejecutivo impulsó el llamado Plan B. Ante la negativa de la reforma electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó en 2023 por inconstitucional. El Poder Ejecutivo acusó al Poder Judicial de obstruir la democracia. En caso contrario, en el 2024, el Ejecutivo propuso y logró la aprobación de la reforma judicial, esta vez con la mayoría de los votos en el Congreso. ¿Cómo se constituye el Poder Judicial? ¿Y cuál es su función en el Estado de Derecho? El Poder Judicial de la Federación es un órgano autónomo, encargado de resolver conflictos entre los ciudadanos y entre los órganos del poder público. Su obligación es proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Tiene la facultad de impartir justicia aplicando la Constitución, leyes federales y tratados internacionales. Es su obligación garantizar la supremacía constitucional, es decir, que los decretos del Ejecutivo y el Legislativo no violen la Constitución. Está facultado para mediar y resolver disputas entre los tres poderes de gobierno, así como el administrar, vigilar y disciplinar la eficiencia y ética en el Poder Judicial y la protección de la autonomía electoral, asegurando la libertad, la justicia y la equidad. Su organización y estructura es de manera jerárquica, para asegurar la función y administración de la justicia con imparcialidad y transparencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien representa al máximo tribunal del país, se integra por 11 ministros. Está dividido en 2 salas, la primera para asuntos civiles y penales y la segunda para asuntos administrativos y laborales. Le continúan los tribunales colegiados de circuito, quienes fungen como penal de apelación y resuelven casos de amparo en segunda instancia.
Actúan como filtro entre los juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales unitarios de circuito actúan como tribunales de apelación en casos federales. Resuelven también juicios de amparo en primera instancia y sirven como nivel intermedio entre los juzgados de distrito y los tribunales colegiados. Los juzgados de distrito actúan como tribunal de primera instancia en casos federales. Ejecutan sentencias y resoluciones, asegurando el cumplimiento de las partes involucradas. El Consejo de la Judicatura Federal, dirigido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y desarrollo de la carrera jurídica. Promociona la transparencia, la eficiencia y el acceso a la justicia. El Poder Judicial colabora con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para sostener el Estado de Derecho, asegurándose de que las leyes sean constitucionales y que los derechos fundamentales se cumplan. A través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido clave para asegurar el ejercicio de los derechos. Tal es el caso del derecho a la salud, donde a través de amparos y resoluciones judiciales tiene jurisprudencia para obligar al Estado a garantizar tratamientos médicos y proporcionar medicamentos, así como la resolución de casos que involucran la discriminación de grupos vulnerables, asegurando el acceso equitativo a este derecho. Las resoluciones judiciales incluso pueden dar parte a nuevas leyes e iniciativas de políticas públicas que aseguren el control constitucional en cuanto al ejercicio de los derechos para enfrentar la desigualdad y el desabasto de recursos. En conclusión, la colaboración entre los tres niveles de gobierno es esencial para crear certeza jurídica y democracia, asegurar el cumplimiento de los derechos y las garantías individuales, generar contrapesos para evitar la concentración del poder y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias.